Les animo a que hagan sus Biblias o su aplicación en el móvil en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, y hoy vamos a ver desde el versículo 36 hasta el 42. Del 36 al 42. Lo he dividido en tres partes, así que vamos a comenzar leyendo el 36 y el 37. ¿Vale, Javes? Guadalupe, Juani, Tere, ¿te ves para leer o no? Veo muy mal. Bueno, les doy su tiempo, voy a leer despacio para que piensen bien. ¿Qué quiere mostrarnos el Señor con esto? ¿Qué lección? Pedro? Porque algo tendremos que aplicar. Algo nos quiere enseñar. ¿Vale, Juani? Versículo 36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Amén. Antes de que expresen sus argumentos, ¿recuerdan dónde lo dejamos la semana pasada? Porque si no, nos va a pillar fuera de contexto. ¿Recuerdan esa disputa, esa conversación entre los discípulos, repartiéndose los puestos, Rosa? ¿Quién es el mayor? ¿Quién será el mayor? ¿Quién podrá sentarse a la diestra y a la siniestra? Pensaba en Guadalupe que el Señor no les había escuchado. Y cuando Jesús les dice, guardan silencio. ¿Por qué? Porque estaban avergonzados. Pues esto tiene que ver con eso. Ya les he dado una pista. Entonces, coge a un niño. ¿Por qué a un niño y no a la Juani? ¿Por qué a un niño y no a un adolescente? Porque un niño es todavía... es todavía... es como que... sano. Sano. Inocente. Inocente. Inocente que no sabe nada. Entonces, pues él le quiere transmitir un ejemplo, transmitirle para que él, es que como Bueno, tranquila. Está perfecto. Está perfecto. Araceli, ¿recuerdan cuando estuvimos viendo esto, hablamos acerca de la ambición? ¿La ambición en sí misma es mala? No. Porque quiere subir, pero No. Ocurre que hay una ambición que es digna y hay una ambición que es indigna. ¿Podemos tener la ambición de mostrar a Dios?
de trabajar para Dios. Pero puede ser que en lugar de eso, en lugar de mostrar a Dios, quiera mostrarme a mí mismo. O quiera trabajar para mí mismo. Entonces la cosa ya cambia, ¿no? De una ambición indigna o digna a una ambición indigna. Bien. Entonces, ¿por qué el niño? ¿Por qué el niño? Porque es inocente. Miren, les voy a explicar. Jesús toma como ejemplo a un niño. Porque un niño rosa no te puede aportar nada. ¿Te puede dar más prestigio un niño? ¿Puede hacer que tú tengas más prestigio? ¿Que tú asciendas más rápidamente? ¿Te puede dar algo? Un niño no. Todo lo contrario, Rebeca. Un niño necesita cosas. Un niño necesita que tú hagas cosas por él. Y aquí es donde está la enseñanza esta tarde de estos dos versículos. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿A quién tenemos que ayudar? Al que lo necesita. Hay una cuestión. Y es que muchas veces nos gusta arrimarnos a gente con influencia. A gente que puede proporcionarnos cosas, darnos cosas. Esa gente a la que podemos sacarle partido. Nos gusta juntarnos con ese tipo de personas. Pero no nos gusta tanto juntarnos a las personas que están en medio de un problema. Juntarnos a las personas que están necesitadas. Juntarnos a esas personas que sabemos que tal vez necesiten algo de nosotros. Ese niño necesitaba cosas. Y quiere representar a esa sociedad que está necesitada de cosas. Y el Señor dice, cuando te juntas a alguien y no lo haces por interés, no lo haces por ver qué es lo que puedes conseguir de él, sino que te juntas para ver en qué puedes ayudar, cómo le puedes bendecir. ¿Qué es lo que dice Jesús? Es como si me recibierais a mí mismo. Y no solo eso, dice el texto, Tere, no solamente como si me recibierais a mí, sino como si recibierais a Dios mismo. Porque ¿quién fue el que le envió? El Padre. El Padre. El Padre. Perdonen que me repita. Pero es más fácil juntarse con el rico que con el pariente pobre. Es más fácil juntarse con alguien de influencia que con alguien lleno de necesidades. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué nos movemos? Hay un refrán español que dice, por el interés, te quiero Andrés. Por el interés te quiero Andrés. Aquí están, repartiéndose los puestos, repartiéndose los ministerios de un reino ficticio que no tendría lugar porque el mesiazgo de Jesús consistía en otra cosa bien distinta. En mi reino no se trata de mandar, sino de servir. Así que esta discusión está de más. Y si queréis un ejemplo potente, aquí está este niño. Al niño no vas a poder sacarle dinero. El niño no te va a poder dar un trabajo. El niño no podrá darte una carta de recomendación. El niño lo único que podrá hacer es pedirte ayuda. Y nuestro Padre Celestial y Jesús
se sienten orgullosos, se sienten satisfechos cuando nosotros estamos dispuestos a recibir a ese tipo de gente que representa al niño, a la gente necesitada, a la gente con problemas, a la gente sin influencia, sin poder, sin prestigio. El Señor siempre estará del lado de ellos. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Vale? ¿Ven cómo es importante coger el contexto y el hilo? Si no hubiéramos recordado lo de la semana pasada, tal vez, Entonces, ya entendemos por qué coge a un niño. Claro, tienen razón. Claro que un niño es inocente. Claro que un niño es puro. Pero aquí la cuestión es esa. La cuestión no es la inocencia del niño. La cuestión es que el niño, como niño que es, está indefenso. Depende de otros. Ay, Guadalupe, mis hijos ya no dependen de mí. Bueno, sí, en el dinero. El niño acaba de venir de Inglaterra y ya me ha sacado 70 euros. Y yo decía, hijo, no me acordaba de lo feliz que era cuando estabas en Inglaterra. Hijo, siempre estabas ahí. Pues se parecen a Andrés. Pero quiero, ya le he dicho, me vas a sacar hasta octubre. A partir de octubre no me vas a sacar nada. Se acabó. Pero me entiende, Pedro. Y cuando eran pequeñitos tenía que llevarles al baño y bañarse, ya no quieren que entre al baño. Ya el padre, Bueno, se dan cuenta cómo al final todas las cosas o casi todas las cosas parten de lo más profundo que hay en nuestro ser. ¿Se dan cuenta de que el cristianismo no es cuestión de llevar colgado en el cuello una cruz? Ni de tatuarse a Jesús en la espalda, ni de decir amén en un culto, ni tan siquiera de dar una ofrenda millonaria. Todo parte del interior. ¿Por qué haces cada cosa que haces? ¿Por qué vienes aquí? Tendríamos que escudriñar también cuáles son nuestros... ¿Por qué hemos venido? No, es que si no vengo tu padre me llama. No. Bueno, pero me entiende Rosa, ¿me entiende? ¿Por qué hacemos lo que hacemos, Tere? Y si queremos cambiar como personas, Tere, esa pregunta tenemos que planteárnosla en cada cuestión. Y eso es como una oración sin arrodillarte. Seguramente incluso sin verbalizar palabras. ¿Qué hago en esta situación? Cuando el compañero de trabajo es... ¿Qué harías tú, Jesús? Yo sé que no es fácil. Incluso yo, que soy el pastor Guadalupe, no lo hago siempre. Claro, así me va muchas veces. Es una invitación a mirarnos por dentro, porque sabe una cosa, Rosa, y es que Dios sabe en cada momento lo que hay. Dios sabe lo que yo soy. Dios sabe lo que tú eres. Y Él quiere que trabajemos en eso, en lo que realmente somos, no en lo que realmente queremos mostrar. A Él no le importan las apariencias. Fíjense en la actitud de esa mujer samaritana o de esa mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, o de ese publicano que se subió a un árbol. Siempre hay una motivación interna que genera el cambio. Y les voy a decir una cosa. El cambio que realmente vale la pena, Juan, y es aquel que brota desde el amor. Nunca desde el miedo ni desde la imposición. Que en las iglesias muchas veces
se ha inculcado el miedo y la imposición, la obligación. Porque si no, Dios... Y lo que no nace del amor no vale. Todo lo que tú hagas en esta iglesia y no lo hagas por amor, solo le vale a una persona. Descubre a quién. Que le ayude a alguien. A uno mismo. ¿A quién? A mí. No. Todo lo que no hagas, todo lo que hagas, o sea, todo lo que hagas en esta iglesia y no sea que brote desde el más profundo amor de tu corazón y por Dios, solo le beneficia a una persona. A ti, a persona. ¿Sí o no, Rosa? ¿Es verdad o no? Así que tendrán que decidir. ¿Por quién quiere hacerlo? Porque hacerlo lo van a hacer. ¿Pero lo van a hacer por mí? ¿O lo van a hacer por Dios? Yo les aconsejo Por Dios. que lo hagan por Dios. Amén. Ahora, si quieren seguir haciéndolo por mí, yo no les voy a decir que no. Yo creo que si lo hacemos con ¿Lo hacemos por Dios? ¿Eh? Por Por mí usted no tiene que hacer nada. Nada. Bueno, nada que no haga con el resto. Pero ¿me entienden a lo que yo iba? ¿Me entienden a lo que yo iba? ¿Eh? Bien, vamos a cambiar de texto. Vamos al 38 al 40, ¿vale? 38 al 40. Sí. Y a ver, ¿qué me dicen ustedes? 38 al 40. Juan. ¿Quién era Juan? Juan, el discípulo. No. Juan, para esos tiempos, Juan el Bautista que estaba muy mal. ¿Vale? Hablamos. El Señor tuvo muchos discípulos. Muchos. Fíjate que en cierta ocasión envía a 70 y los envía de 2 en 2. Es decir, que él no solamente tenía 12, él tenía muchos discípulos, pero tenía 12 que era su grupo especial, a los que le dedicaba más tiempo, con los que trabajaba más. Pero dentro de esos 12 había 3 que eran más especiales. ¿Alguno ha tenido una pandilla de amigos? Sí, claro. ¿Eh? 4, 5, 8, 10. ¿A que no querías a los 8 o 10 igual? Siempre había alguno que era tu preferido, ¿eh? Aquel al que tú le abrías, le contaba la cosa. ¿Sabes que me gusta Marquitos, no sé qué, pero no se lo digas a nadie, no sé qué. No se lo contabas a todo el mundo. Eran amigos, sí, pero no. Bueno, pues Jesús tenía 3 que eran especiales para él. ¿Alguien puede decirme los nombres que estoy un poco... Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y era? Y dile a Juani, a Jacobo, ¿cómo se le menciona también en la Biblia? ¿Por qué otro nombre? Espérate. Bernabé. No. ¿No? Santiago. Santiago. ¿Vale? Entonces tenemos a Pedro, Pedro a Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre, es lo mismo, y Juan. y Juan. Bueno, y de esos 3 había uno que era el prefecto. Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Seguramente también el más jovencito, ¿vale? ¿Por qué si la Biblia no te cita la edad? Porque, bueno, ¿recuerdan que todos huyen? ¿Por qué huyeron? Porque tenían miedo. Tal vez el único que no tenía miedo, el que era un mero adolescente, ¿sabes? Sabía que seguramente no le perseguirían, pero bueno, pues este es Juan, ¿vale? Este es Juan. Y dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue.
Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es. ¿Qué pasó aquí? Primero vamos a la historia y luego vamos a la aplicación, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se imaginan? Hagan volar su imaginación. Tenemos que entender el contexto sociocultural de aquel entonces. Miren, yo ya les he explicado que en aquel tiempo veían demonios por todos lados, ¿verdad? Cualquier problema mental o físico era como consecuencia de un demonio. Veían demonios por todos lados. Pero había una forma sencilla de exorcizarlos. ¿Cómo? Si tú sabías el nombre de un espíritu mayor, más fuerte, si tú le decías a ese espíritu inmundo, a ese espíritu malo, maligno, que saliera del cuerpo de esa persona, en el nombre de ese espíritu mayor, evidentemente tendría que salir porque no podía hacerle frente. Y esto es lo que pasa. Hay una persona que en el nombre de Jesús se dedica a expulsar demonios. Pero ¿cuál es el problema que tiene Juan? Que no es uno de ellos. ¿Lo que estaba haciendo este hombre Guadalupe estaba mal? No, estaba sanando gente. Pero a Juan le sienta mal porque no formaba parte del grupo. No era parte de la comitiva. Y Juan dice, no. Este no es de los nuestros. ¿Y qué es lo que dice Jesús, Rosa? ¿Qué es lo que dice Jesús? A ver, Juan. No hay nadie que pueda hacer milagros o pueda hacer algo bueno en mi nombre y que a la vez sea mi enemigo. Y ahí llega la conclusión de que el que no está contra mí, conmigo es. Vaya lección, Juani, de tolerancia le está dando Jesús a Juan y a nosotros en esta tarde. Miren, vamos a ver acerca de la tolerancia 4 puntos, rapiditos, que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser tolerantes. ¿Cómo andan de eso? ¿Eres tolerante, Juanín? Pues una cara rara. Según sea la cosa. Guadalupe dice, no me preguntes, a mí no me preguntes. ¿Cómo andamos de tolerancia, Pedro? No es el punto fuerte de la iglesia, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver esto. Vamos a ver a ver si nos ayuda esta tarde. Mira, número uno. Cada cual, es decir, cada persona, Juani, cada persona. No solamente los que piensan como yo, ni los que me caen bien. Cada persona tiene derecho a tener sus propias ideas, a pensar las cosas por sí mismo hasta llegar a sus propias conclusiones y creencias. Lo he dicho siempre, pero lo voy a decir una vez más por si ese día no estaba Guadalupe. Uno tiene que pensar las cosas por sí mismo. Y las iglesias muchas veces no ayudan en esa dirección, porque no te enseñan a pensar, te enseñan qué es lo que tienes que pensar. Y si no piensas como el resto, eres un bicho raro. Entonces hay mucha gente que piensa distinto, pero no lo dice para que no le señalen. Mira la Guadalupe.
ciertos temas ninguno pensamos igual, Tere. Pero hemos llegado a la conclusión de que mejor no alzar la voz. No crearse enemigo. Para poder mimetizarnos con el resto. Miren, muchas veces condenamos lo que no entendemos. Como no lo entiendo, de primeras no. Y eso me lleva a tener a dos cosas. Primero, hay muchas más que una sola manera de llegar a Dios. Porque Dios se manifiesta de múltiples maneras. Y no hay un solo camino para llegar a Dios. Un ejemplo. ¿Cómo es la Tierra? Redonda. Más o menos, ¿no? Achatada por los polos, pero ahí, ¿no? Esférica, ¿no? Vale, ahora imagínense, uno arriba. Y el otro abajo. Y quiere llegar abajo. Rosa, ¿puede ir así? ¿O puede ir así? También puede ir así. ¿Sentidos contrarios, sí o no? Sí. No estoy diciendo ninguna burrada, ¿no? Uno va por aquí, el otro va por aquí, pero llegan Al mismo sitio. al mismo sitio. Al punto. Hay una frase preciosa, Pedro, que dice que cualquier carretera recorrida en su justo... Llega como. Que llega hasta Dios. Llega hasta Dios. Mire, si yo quisiera ir a Sevilla, puedo coger la carretera de Andalucía. ¿Y por dónde voy a pasar? Pasaré por Córdoba, pasaré por Granada, o cerca, ¿no? Pero hay otra forma de llegar a Sevilla, y es por la carretera de Extremadura. Claro. Y pasaré por Trujillo, y pasaré por Mérida, pero al final el destino es el mismo. Es el mismo. Por eso, qué terrible es, mamá, cuando alguna iglesia o alguna persona cree tener el monopolio de la salvación. Si no es por aquí, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y segundo, en este aspecto, es necesario recordar que la verdad siempre es mayor que la persona que la capta o proclama. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad es tan grande que no hay ninguna persona que pueda tomarla en su totalidad. Por eso tenemos que aprender a ser tolerantes. Hay una frase, miren qué bonita es. Un tal John Morley escribió, miren, la tolerancia quiere decir el respeto a todas las posibilidades de la verdad. El reconocimiento de que mora en diversas mansiones, se viste de muchos colores y habla distintas lenguas. Quiere decir respeto a la libertad de la conciencia interior frente a las fórmulas o formas mecánicas, los convencionalismos oficiales y la fuerza social. Quiere decir la caridad, que es mayor que la fe y la esperanza. Por eso es muy relativo. Miren, cuando mostramos intolerancia, Pedro, estamos mostrando ignorancia. Sí. Y arrogancia. Sí. Número 2. No solamente debemos conceder a todas las personas el derecho de pensar,
también debemos concederles el derecho a expresarse. Voltaire dijo algo maravilloso, Pedro, seguro que usted conoce esta frase. ¿Qué dijo Voltaire? Odio lo que dices, pero daría mi vida porque pudieras decirlo. A eso le llamamos libertad de expresión. El que cada cual pueda expresar libremente aquello que piensa. Y si sabemos que está en lo incorrecto, nos lo cargamos, ¿verdad, Tere? Lo eliminamos. No. Habrá que demostrarle que no está en lo cierto, pero no se le puede eliminar. Número 3. Seguimos con el tema de la tolerancia, Debemos tener presente que cualquier doctrina o creencias se juzga a fin de cuentas por la clase de persona que produce. Me están mirando muy fijamente, ¿no? ¿Qué quieres decir con esto, no, Feliz? Miren, ¿a quién le importa una iglesia? ¿A quién le importa una iglesia si no es un ejemplo de bondad cristiana? ¿Cuándo vale una iglesia, Rosa? ¿Cuándo vale una iglesia? Cuando es una secta, cuando domina a la gente, cuando abusa de la gente, cuando amarga a la gente. ¿A qué sí? Cuando es capaz de dar esperanza, de restaurar, de sanar, de ayudar. Una iglesia que no te aporta nada, ¿de qué te sirve? Una iglesia que no aporta nada a la sociedad, Tere, ¿de qué sirve? De nada. Por eso, ¿cómo va a ser mala una creencia si hace buena a una persona? No puede haber una creencia mala si hace buena persona. ¿Les cuento un cuento para explicarle esto? Es un cuento, que no es. Había un anillo mágico. Y el que tenía ese anillo era una buena persona. Tenía un corazón noble, bondadoso, caritativo. Y este anillo iba pasando de generación en generación. Siempre se lo quedaba el hermano mayor. Pero llegó un padre que tenía 3 hijos a los cuales Rosa quería por igual. ¿Qué hago? Yo los quiero por igual, pero solamente tengo un anillo. Y el anillo funcionaba, te hacía bueno. Y el padre pensó, voy a hacer 2 réplicas exactas. Así tendré 3 anillos. Pero solo uno es mágico, ¿verdad? Pero reunió a cada hijo por separado. Y le dijo palabras de amor y le entregó el anillo. Así que imagínense, cada niño, ¡uy! Yo tengo el anillo, tengo el anillo, tengo el anillo. Hasta que se dieron cuenta de que los 3 hermanos tenían el anillo. ¿Cómo podían solucionar el problema, Tere? ¿Cuál de los 3 es el verdadero? Y fueron a un juez sabio. Tenemos un problema enorme, Guadalupe. Tenemos un problema enorme. Tenemos 3 anillos y no sabemos cuál es el verdadero. Usted, que es sabio, puede resolvernos el asunto. Y dice, hombre, pues a simple vista yo tampoco sé cuál es el verdadero. Pero para todo el pueblo y para mí mismo será fácil saberlo. ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? Simplemente fijándonos en la actitud de cada uno de ustedes. Dejemos correr el tiempo y veamos quién es esa persona caritativa, bondadosa, noble. Así acaba el cuento. Yo quiero imaginarme, Rosa, que por poseer el anillo verdadero, cada uno de ellos dio lo mejor de sí mismo para ser ese tipo de persona. ¿De qué te sirve Dios en tu vida si no hace de ti una mejor persona? Bueno, no vamos a echarle la culpa a Dios, ¿vale? Nosotros. ¿De qué te sirve la iglesia? ¿De qué te sirve la iglesia
si no te lleva a ser una mejor persona. Porque esta sociedad y el mundo en el que vives te da argumentos más que poderosos y suficientes para convertirte en un sinvergüenza, ¿eh? ¿Nunca te han dado dinero de más para pagarte, Rebeca? No sé, la típica mujer, el hombre que va como loco, tiene la cabeza como tal, y te ha dado un billete de 50 y se pensaba que te había dado un billete de 10. No sé, a veces pasa, ¿no? Tú presientes que esa persona se ha equivocado y nunca has tenido la tentación de decir, qué bien me vendrían los 40 euritos de más. Porque vendrían bien, ¿a que sí? Y bueno, ahora no, dice que trabaja, pero cuando no trabajaba el ISI, qué bien, esos juegos y con 40 euritos para lo que da, Y si se lo explicas a una compañera, a un compañero, ¿qué te diría? Eres tonta, El mundo nos empuja muchas veces a ser malos, a abusar de las personas. Mire, discúlpeme, y eso es una tentación con lo que yo tengo que librar. Usted dice que su hermana se fue contenta. ¿Sabe lo que me dijo su hermana? Que quería hacer una ofrenda a la iglesia. ¿Sabe lo que le dije? Llévese el dinero. ¡Sí! ¡Mónica! ¡Coja! ¿Por qué queremos abusar de la gente? ¿No hay que ofrendar? Sí, hay que ofrendar. Pero ¿cómo se nos enseña que tiene que ser la ofrenda? Meditada, pensada, desde casa. No vienes aquí, te pegas un calentón con la predicación y ¡ay! Luego a lo mejor a los 10 minutos estás ahora tranquilo. Si hay más días que... Si tú quieres ofrendar, ya vas a ofrendar. Pero que esa ofrenda, ¿de dónde? Otra vez volvemos al mío. ¿De dónde tiene que salir esa ofrenda? Porque si no sale de dentro, ¿a quién le va a beneficiar esa ofrenda? Díganlo. A mí, todo lo que no hagas por Dios me va a beneficiar a mí. Si la iglesia no hace de nosotros mejores personas, ¿para qué venimos aquí? Con lo bien que se está en casa viendo la última de James Bond, que la puse ayer y me di cuenta de que duraba 3 horas. Digo, y me cabe en la edad. Me aire acondicionado viendo la última de James Bond. Sin tiempo para morir, no se llama, algo así se llama, ¿no? Quiero verla ahora que me he quedado solo, quiero verla. Tengo 3 horas para verla. Piénsalo, amigo. ¿Desde cuántos años llevas en la iglesia, Tere? La de predicaciones que has escuchado. Al tío la vara, Predicaba con la vara. Tere, tú dile, pues no sería muy mala esa vara cuando sigo aquí. No. Yo una vez hablaba con Tere y le preguntaba así, decía, a mí me gusta cómo predica tu padre. Y decía, es más oca esta mujer, es más oca, hay gente que le gusta. El tío la vara. Nada de chistes, bueno. Cuando yo empecé a predicar Guadalupe, ellos se han acostumbrado, pero mi madre se descomponía. Mira, en la alabanza mi madre estaba así. En la Santa Cena ya estaba así. Y cuando llegaba el hijo a predicar ya se ponía así. Me nombraron copastor cuando le detectaron el primer cáncer. Y lo operaron y estaba en el hospital. Y prediqué acerca del milagro de la transformación del agua en vino. Y cuando acaba la predicación y la llevo a mi madre de camino al hospital, me coge y me dice, demasiado inspirado, ¿no? Estabas demasiado inspirado, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Mira que has escuchado predicaciones, Vaya currículum que tienes, miles de predicaciones yo creo que han caído, ¿no? 100 ya se quedan cortas. Ya tienes que estar por 1000, por lo menos. Y estudios bíblicos de Manolo, de Enrique, de Justiniano, de Feli, Si sigues siendo la misma Tere que hace 40 años, ¿de qué te sirve la iglesia? Hombre, Feli, no soy la misma, estoy más mayor, no voy a eso.
Y ahí es cuando usamos analogías y metáforas de una relación personal con Dios, de una intimidad con Dios, de un hablar con Dios. Es un intercambio de pareceres en el que tú nunca tienes la razón. Y si eres astuto e inteligente, siempre le vas a prestar atención. Y si realmente quieres escuchar, comillas, la voz de Dios, la vas a oír. Porque siempre va a haber algo que te lo muestre. Un impulso, la conciencia, una corazonada, el consejo de un amigo, una frase por ahí suelta, una predicación que fíjate no le gustó a nadie, pero a ti te dijo algo. Porque justamente estabas atravesando ese momento. Y ahí es cuando llega y dice, no, esto era para mí, pastor, porque tú estabas ahí. Si no, ¿de qué nos sirve? Que sí, que la carne es carne. Y que el que tiene ciertos problemas, ¿tienes problemas de orgullo? Pues vas a tener que trabajar con ello hasta que te mueras. Podrás conseguir tenerlo bajo control, pero el ramalazo siempre te va a salir. Se lo digo por experiencia, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo. Es como el insensato que se piensa que por muchos años en el Señor ya dejará de pecar. Aquí no deja de pecar nadie. Nadie. Lo que pasa es que dejamos de hacerlo por deporte. Es como un estilo de vida. Venga. Y cuarto. Puede que odiemos las creencias de una persona, pero no debemos nunca odiar a la persona. No. Podemos no compartir la misma opinión, pero nunca podemos pensar en eliminar a esa persona. Y les voy a decir, en este mundo tan polarizado, si se dan cuenta, ¿cuántas veces es que vivimos en esta sociedad? ¿Ven cómo está el clima político hoy en día? Está bueno, ya. ¿A que ahora no está la cosa para hablar mucho de política? No, descuida. Hay una tensión ahí, subyacente, cuidado, cuidado. Pues eso también se lleva a las creencias. Y no hay un respeto. Nos llamamos cristianos y decimos que somos hermanos, pero nos mandamos directamente al infierno. Menos mal que eres hermano en Cristo. Si fueras un ateo, ¿qué esperaría de ti? Y tú... Pues mira, te voy a decir, es un ejemplo muy fácil. Ellos pueden hacer, aquellos que te acusen, pueden hacer un círculo muy pequeño, rosa, hasta el punto de que usted no tenga lugar en ese círculo. Pero mi deber como cristiano, si realmente soy cristiano, es hacer un círculo lo suficientemente grande como para que todos tengan cabida. Esa es nuestra obligación. No importa cuán pequeño sea el círculo de los demás, tú siempre por amor podrás hacerlo más grande y podrás incluirlos. Aunque te llamen malvado, aunque te llamen hereje, aunque te llamen... Eso da igual. Da igual. El cristiano verdadero se mueve por lo que Dios piensa de él, no por lo que la gente piensa de él. ¿Y qué gano yo, cielo mío? Porque usted tenga un buen concepto de mí. Si Dios sabe que soy un impostor, un fantástico actor, ¿de qué me sirve? Lo he dicho muchas veces, poniendo el ejemplo de José. ¿Quién era José para los hermanos? Un soñador. Y para los madianitas, un negocio, un mero esclavo al que vender. Pero para Dios, era el gobernador de la mayor nación del mundo en aquel tiempo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué eres tú para mí, Tere? Consejo de amigo, no te tiene que importar. ¿Qué piensa Dios? Sí. ¿Qué piensa Dios? Sí. Vamos al último. Venga, perdón. 41 y 42, esto va rápido, venga. 41 y 42, si es que me agarro, ¿ves? Como la mujer no está metiéndome prisa. Si tuviera Marimba ya estaría diciendo... Venga, 41 y 42, que si no Fernando se enfada conmigo, ya estoy esperando. 41 y 42.
Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Venga, que no les he dado oportunidad. ¿Alguien quiere decir algo de estos versículos? Antes de que yo les explique muy rápidamente. El Señor da aún un vaso de agua, lo apunta, ¿Sí? lo mira, lo aprecia, ¿Sí? como una sonrisa. Algo que hagas a cualquiera de tus hermanos o vecinos o parientes. Sí. Y es como que lo haces para él mismo. ¿Ah? Y no se lo olvida nunca. Muy bien. Venga, otra opinión. Venga, que en 3 minutos tenemos que terminar. Venga. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Voy yo? Miren. Al Señor cada persona le importa. Amén. Y Él dice que lo que hagas por los demás es como si se lo hicieras a Él mismo. Y para involucrarte en esta dinámica, fíjate que no te pide nada extraordinario. Porque el ejemplo que pone es bien sencillo. Un simple vaso de agua. Es decir, que cuando guías con cariño a alguien que está perdido, cuando animas a alguien que está deprimido, cuando haces cualquier cosa sencilla, pero lo haces por otra persona, lo estás haciendo por Cristo. Ahí es donde toma potencia ese texto donde dice: lo que hagan por cualquiera de estos pequeños es como si lo hicieran por mí. Y la última parte que hemos leído, ¿qué significa? Bueno, había dos tipos de molino diferente. Estaba el molino manual, que estaba en casa, y luego había un molino que con una piedra tan grande y tan pesada que necesitaba de un asno para moverla. Bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el señor Guadalupe? Fíjese que no se mete con los pecadores. Miren, peor que alguien que peca es alguien que incita a otro a pecar. O que se lo pone más fácil. Fíjense, que está siendo duro, Está siendo duro. Bueno, en aquel tiempo, en Roma y en Palestina, esto era una pena, ¿Y qué pasa si te ponían una piedra de molino, Tere, y te arrojaban al mar? ¿Tenías esperanza? Ninguna. El pecador tiene esperanza, pero aquel que incita a otros a pecar. ¿Amén? ¿Alguien quiere decir algo? Discúlpenme porque no les he dado mucho lugar hoy. ¿Quieren decir algo de verdad? ¿No quieren decir nada? Sí, Pedro, por favor. Sí, amigo. Las palabras de lo último, Proverbios dice que hablar es plata y callar es oro. Sí. Algo nos quiere decir con eso. Sí, hay una frase también muy bonita, es un dicho, que Dios nos dio una boca, 2 oídos y 2 oídos. Es decir, que deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. También la Biblia dice que en las muchas palabras hay mucho pecado. Que callar. Mm. Porque mucho habla. Y que en el silencio se muestra sabiduría, porque al que habla mucho se da cuenta uno de que es tonto. Cuando hablas mucho, mira, incluso la palabra que incluso el que habla poco pasa por sabio, claro. El que no se manifiesta nunca no sabes. Y si sabe y no te lo quiere decir. Pero el que habla mucho sí te das cuenta. ¿Quieres decir algo de?
Rosa, Juaní, Guadalupe, Rebeca, Aceli. ¿Damos por concluido? A ver. ¿No? ¿Todo bien?